Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Encuentros. Mi nombre es Dani Barrenechea y en esta oportunidad, en este canal, vamos a conversar, vamos a dialogar sobre cuentos escogidos de manera azarosa. Voy a tener siempre la compañía de mi leal y gran amigo Polasto en estas breves y espero que bastante truculentas conversaciones, disertaciones acerca de aquellos cuentos que nos han sobrecogido a lo largo de los años. En esta oportunidad vamos a empezar, y como dije, de manera azarosa, vamos a empezar con un cuento universal, un cuento emblemático, un cuento que es un paradigma, es un cuento que a todos aquellos que nos gusta leer tiene un lugar especial, ¿no? Tan especial que tengo a su autor aquí atrás pegado y no necesariamente por esta sesión, sino que es como una especie de tótem en mis clases en el colegio. Vamos a dialogar, vamos a conversar el día de hoy acerca del cuento más emblemático de Edgar Allan Poe, El gato negro. El gato negro es un cuento publicado en el año 1843, ¿no? En estas publicaciones por entrega que hacía Edgar Allan Poe, ¿no? Para subsistir, ¿no? Básicamente quería postularse, quería consagrarse como poeta fundamentalmente, pero las necesidades, las vicisitudes de su existencia lo llevaron a publicar muchos cuentos a través de pagos, ¿no? Cuentos que los diarios le pagaban a él por cada entrega que hacía, ¿no? Y este cuento pues sale publicado así, en uno de estos diarios. Eh, es un cuento que reúne, quizás sintetiza las preocupaciones mayúsculas, las preocupaciones más importantes de la poética de Edgar Allan Poe. Sin más, voy a dar pase a mi compañero de ruta, Paul Asto Valdés. Seguramente tiene cosas muy interesantes que decir acerca de este cuento. Gracias, Pepo. Bueno, ya tú lo habías comentado en cierta medida, ¿no? Estamos hablando de uno de los escritores más universales que podamos tener, digamos, dentro de la literatura. De hecho, el Gran Allan Poe se le atañe muchos aspectos innovadores dentro de los propios géneros literarios, ¿no? La creación esta del peste detective ducho en el análisis es una creación propia de Edgar Allan Poe, que luego obviamente va a continuar en torno a todo lo que es a todo lo que es el relato policial decimonónico, tal y como lo conocemos en la actualidad. Sin embargo, y específicamente hablando del cuento en mención, algo que llama poderosamente la atención desde el inicio del cuento es que estamos ya en un punto determinado del relato en donde se nos plantea, digamos, la idea de la muerte próxima, ¿no? Va a morir al día siguiente y como el personaje, el narrador, va a morir, es un error autodiegético, de hecho va a morir, simplemente va a realizar una analexis para poder contar hasta o por qué o cómo es que llegó hasta ese punto, ¿no? Esto me parece interesante porque plantea ya desde el inicio un elemento que le da cierto dinamismo al tipo de relato que está planteando, ¿no? De hecho, el cuento se trata de una historia de degradación, ¿no? Es una historia donde el personaje constantemente se va degradando, de ahí que no es de extrañarnos que el elemento, este amor por los animales, aparezca de ese niño, sea parte de él en la adultez, sea parte de su familia formada, hasta un punto en donde finalmente inicia la degradación y cómo inicia la degradación a través del alcohol. Obviamente, los estudios en torno
los aspectos extradiegéticos, los aspectos de memoria, autobiográficos, biográficos que se encuentran en la obra de Edgar Allan Poe son cuantiosos, ¿no? No vamos a entrar a detallar en ello, pero digamos que el alcohol, el aspecto de personajes degradantes que se van degradando con el paso del tiempo, es un tema recurrente en la narrativa del autor. Sin embargo, algo que también llama la atención en este aspecto es el hecho del gato negro, ¿no? Obviamente hay una carga simbólica, ¿no? Hay una carga simbólica con respecto al gato negro, ¿no? Esta relación de las brujas, esta relación esotérica en torno a ello, el propio nombre, Plutón, ¿no? Esta idea, la latinización del Hades, del dios Hades, en torno a lo que es el nombre del gato. Todo ello es un acto simbólico, obviamente. Incluso lo que me interesa del cuento es que pareciera que el cuento va a seguir el lineamiento de las historias de terror decimonónicas de aquel entonces, ¿no? El elemento místico, los fantasmas, las casas abandonadas, las brujas, etc. Sin embargo, cuando este sujeto termina degradándose, asesina, primero le quita un ojo, ¿no? Entonces, esta idea de primero dejarlo tuerto, sentirse mal por el hecho de haber lastimado a su animal favorito, hasta que finalmente lo termina ahorcando, llega el incendio de la casa, y sobre todo, acá es donde lo que me interesa, cuando aparece la imagen del gato, digamos, en la pared luego del incendio. Esto obviamente, y eso es lo que me parece muy novedoso dentro del género, es que en lugar de caer en el elemento fantástico o en todo caso insólito que es la imagen del gato, ¿no? Presto ahí en la pared, el narrador comienza más bien a dar explicaciones racionales sobre el por qué es esta imagen. Entonces el narrador comienza a dar explicaciones racionales y comienza a decir que es muy probable que alguien haya visto el gato colgado y al ver el incendio haya tomado el gato y lo haya arrojado por la ventana para que de esa forma se despierte, nos podamos despertar, y el amoníaco y eso, el fuego hizo que la imagen se quedara presta ahí, ¿no? Eso me parece interesante porque te va presentando eso. El segundo momento, digamos, fantástico que viene acá, entre comillas fantástico porque no lo es la aparición del siguiente gato, ¿no? Entonces, que es idéntico al primero, con una sola excepción, que hay una mancha, que posee una mancha en el pecho, una mancha de pelo blanco, ¿no? Con el paso del tiempo, esa mancha comienza a adoptar la forma del patíbulo. Una vez más encontramos elementos simbólicos dentro del cuento. Una vez más el personaje está degradado, quiere deshacerse del gato, pero le teme, ¿no? Hay un elemento de temor ahí, es decir, está mucho más cerca a un relato, digamos, psicológico, aunque personalmente no me gusta aquel término, que a un elemento propio de un relato, digamos, de terror. Finalmente, pues no, el personaje termina asesinando a su mujer en un arranque de ira, y bueno, la termina emparedando. Otro tema, otro elemento recurrente en la obra de Poe, ¿no? Lo empareda todo, ¿no? Viene la policía, papá, todo. Y aquí es donde viene el otro elemento, que es cuando finalmente decide abrir, o en todo caso, la soberbia le gana y comienza a golpear constantemente las paredes, y es cuando se oye el chirrido del gato, ¿no? Los detectives abren la pared y aparece el gato ahí que se había encerrado, lo había emparedado, ¿no? Y esto es importante porque me da la impresión que, de hecho, el relato está narrado de tal manera que en más de una ocasión nos da a entender, nos da, digamos, nos adelanta en cierta medida, o adelante en cierta medida al lector, porque no hay que olvidar que hay un lector a quien se está dirigiendo, ¿no? Para el elemento fantástico, pero no en ningún momento es un elemento fantástico, todo lo contrario, más bien es un cuento hasta cierto punto realista, porque presenta los elementos y finalmente lo que desencadena es un acto común cotidiano, como haber encerrado al gato. No hay un elemento
ni fantasmas, ni un elemento demoníaco, ¿no? Entonces, a pesar de que a lo largo del relato hay símbolos que nos parecieran, en cierta medida, nos indicaran eh, que va a ir por ese lado, no va. Y yo creo que por ese aspecto me parece que el cuento funciona, porque siento que hay una clara intencionalidad de hacernos creer que el relato va a ir por ese lado, por el lado de lo fantástico, la idea del terror y todo ello, pero finalmente no va por ese lado. No siento que ese es, digamos, en cierta medida el elemento que a mí personalmente me llama poderosamente la atención porque me parece hasta muy adelantado en ese sentido, ¿no? Esto es lo que tendría que decir por ahora. Bien, bien, bien. Mira, sí es bastante interesante aquello que mencionas, que también no ha pasado desapercibido en mi lectura, en mi enésima lectura de este genial cuento, es aquello de que el gato negro no es un cuento fantástico en sí, ¿no? No es un cuento clásico de aquello donde lo sobrenatural cobra importancia, donde lo sobrenatural es protagonista, sino más bien son sucesos completamente lógicos, realistas, ¿no? Que se ajustan a lo que podría suceder en el plano real. Sí, yo también siento eso en esta lectura. Sin embargo, quiero decir de que releer este cuento, ¿no? Después de tantos años y habiéndolo leído tantas veces, eh, eh, pues ya uno empieza a encontrarle ciertas cosas como cuando ves una película pues por enésima vez, ¿no? Empiezas a encontrarle algunos elementos que quizás debieron ajustarse mejor o debieron haberse desarrollado de otra manera, ¿no? Claro que con esto tampoco quiero ser un completo pusilánime irrespetuoso ante la figura, ante la gran figura del gran Edgar Allan Poe. Hay algunos elementos en el cuento que van a ser pues una impronta, ¿no? En la cuentística de Edgar Allan Poe. Como tú lo has mencionado, el elemento del narrador en primera persona, que va a aparecer casi en la mayoría de sus cuentos, eh, el elemento del de emparedar a la víctima o sepultar a la víctima a través de un muro, eh, como se ve en El Gato Negro, se ve hasta en el mismo Corazón de la Torre, el barril de amontillado, ¿no? También ahí hay una especie de sepultura vertical, ¿no? Sin embargo, también hay elementos en este cuento que he vuelto a descubrir, es que Edgar Allan Poe, al plantearnos un cuento en primera persona, lo que intenta hacer desde el primer momento, desde la primera línea, es racionalizar los sucesos. Sospecho de que Edgar Allan Poe, el autor, pretendía narrarnos un cuento con claros elementos fantásticos, pero en esta obsesión en racionalizar todos los sucesos nos entrega un cuento realista con elementos terroríficos, ¿no? Hay que dejar en claro aquí que lo terrorífico no necesariamente tiene que ser fantástico, ¿no? Eh, lo que asusta, lo que causa terror, muchas veces parte de nuestra propia vivencia, de nuestra propia racionalidad, de nuestra propia cotidianidad, ¿no? Eh, Quizás por eso las películas de terror más emblemáticas, pues el monstruo, entre comillas, nunca aparece, sino más bien es una presencia quizás que está subyaciendo en la inconsciencia de los protagonistas, ¿no? Esta intención de Edgar Allan Poe de plantearnos un cuento en primera persona, eh, eh, no solamente va por el lado de que quiera racionalizar los sucesos, sino también por el lado de que nos quiere convencer de las cosas que suceden, son parte de la realidad que le han sucedido y que de alguna manera es víctima de estos sucesos, ¿no?
Yo como lector siento de que el autor, el narrador, está en un tribunal, ¿no? En un tribunal, frente a un jurado, frente a un juez, frente a unos abogados, tratando de hacer una confesión, ¿no? Completamente honesta, sincera, eh, tratando de justificar sus acciones para evitar para evitar, digamos, una condena mucho mayor, ¿no? Por este crimen que comete al final del relato. Y como tú lo mencionas, pues es casi un hecho fortuito, ¿no? No es un hecho premeditado, no es que él pretende asesinar a su esposa, ¿no? Es casi un accidente, ¿no? Por un arrebato, ¿no? De furia, ¿no? Y es algo que lo hace bastante rico, ¿no? Bastante genial al cuento, ¿no? Eh, Otro elemento también aquí muy importante es la degradación, como tú lo has dicho, a raíz del alcoholismo, ¿no? Otro detalle también que aparece en varios cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Eh, el alcoholismo es un elemento fundamental, ¿no? Hay un antes y un después con, con la llegada de esta obsesión, ¿no? De este elemento degradante como es el vicio del alcohol. Porque hasta antes de ello el personaje pues es un personaje pues lleno de ternura, afable, que vive pues una relación bastante sosegada, eh, disfrutando de, del amor hacia los animales, ¿no? Como nos lo plantea al inicio. Y como tú lo has mencionado muy bien, esto no es gratuito, ¿no? Para que la degradación más adelante se vea de alguna manera más violenta, ¿no? El alcohol es el detonante. El alcohol empuja al autor a la irritabilidad, porque es esta especie de neurosis, ¿no? En la que te tiene atrapado el alcoholismo de manera constante que hace que se exaspere y empiece a ver como elementos atosigantes a los animales con los que vive, ¿no? Porque en el cuento se nos revela que esa casa es casi un zoológico. Y entonces y es bastante curioso también cómo esta perversión, cómo esta degradación eh, se, mm, se ve reflejada en una víctima, que vamos a mencionar víctima al gato, que ya bien has dicho que el elemento simbólico está muy presente en el gato. Edgar Allan Poe tenía una gata, ¿no? Eh, que era prácticamente un elemento más de la familia, ¿no? Así que no es gratuito que aparezca este gato. Y a quien, como señalo, no es fortuito que el resultado de la degradación lo termine pagando eh, un animal que le prodiga demasiado afecto, ¿no? Es algo muy interesante cómo el personaje termina lastimando al ser que más afecto le prodiga, ¿no? Como llevando, digamos que al límite los efectos de la degradación eh, humana, ¿no? De la degradación personal, porque casi como que hay un deleite perverso, ¿no? Este elemento perverso de hacerle daño, ¿no? De hacerle daño a la víctima, de vaciarle el ojo, en este caso al pobre animal, ¿no? Y posteriormente, y mira, y la acción del gato es completamente racional, porque después de que el gato es lastimado de esta manera por el personaje, huye. El gato siente temor, ¿no? Eso creo que cualquiera que ha tenido un animal, si en algún momento hemos tenido una torpeza con él, le hemos pisado la cola, qué sé yo, los animales ya nos tienen cierto temor, ¿no? Y más si son gatos todavía. Pero es curioso cómo a la criatura que más afecto presenta, que es más tierno, por decirlo de alguna manera, con él, es pues el receptáculo, el depositario digamos que el punto máximo de su degradación.
luego, cuando ya después de deshacerse del gato, ¿no? De ahorcarlo y del incendio, ¿no? Pues se viene la ruina total, ¿no? Incluso pierden al criado, porque hay algo que yo no había reparado, es que en el cuento hay un criado, y que ese criado obviamente desaparece después de la desgracia del incendio, ¿no? Eh, hasta llevar al siguiente gato. Otro elemento curioso es que este siguiente gato no tiene nombre, y parece que no le ponen nombre en la segunda parte del relato, ¿no? Y también la llegada del gato, ¿no? La adopción del gato es completamente natural. Pero el hombre, pues, realmente desquiciado en sí, no soporta los gestos y la forma porque le recuerdan, ¿no? Su delito, le recuerdan su pecado, le recuerdan su culpa. Y ahí hay que notar bastante atinado, ¿no? Eso que dices que resulta casi de manera inevitable ser un cuento psicológico, pero eh, mm, pues el relato está contado desde un narrador en primera persona, autodiegético, como mencionas. Entonces, también estamos siendo presas como lectores de la subjetividad de este narrador, ¿no? Que pretende hacernos creer de que sus acciones pues obedecen a hechos que quizás escapan escapan de sus convicciones e intenciones primarias, porque pues es víctima de esta degradación, ¿no? De este terrible, es una terrible víctima del alcoholismo. Y también pienso que es casi racional y creíble de que el gato pues se haya quedado atrapado al otro lado de la pared, ¿no? Quizás en mi primera lectura me pareció sorprendente, ¿no? Me pareció wow, me pareció fantástico, misterioso, terrorífico, ¿no? Bueno, terrorífico es, pero después de unas lecturas y analizarla, pues sí, es completamente sostenible de que el gato pueda haberse quedado atrapado eh, detrás de ese muro, ¿no? Eh, Quizás algunos, no sé, mientras construye el muro, mientras terminaba, porque el narrador nos presenta a detalle, ¿no? Todo uno más del sótano. Pero es completamente creíble que el gato esté al otro lado después de algunos días. Lo que sí me parece un poco ahora, como te digo, justo mencionaba al inicio, como que hay algunos elementos que ya pues uno termina pues no creyéndolos de manera verosímil al 100%, completamente, es este detalle de la soberbia al final, ¿no? De esta acción de vanagloriarse de su crimen, de ufanarse frente a los policías que habían revisado varias veces todos los recintos del lugar. Se ufana, ¿no? Por todo lo alto de la solidez de la casa, ¿no? Incluso golpeando la pared donde está sepultada su esposa, ¿no? Eh, siendo delatado por este palpitar que dice inicialmente fue un palpitar y que luego después de agudizar el oído me di cuenta de que era el maullido de un gato, ¿no? Es un final asombroso, es un final perfecto, es un final redondo, ¿no? Es un final estupendo, creo que es uno de los finales más redondos en los cuentos que he leído, humildemente, pero ese detalle de la soberbia, ¿no? Como que hace que me hace perder cierta espectacularidad, cierto asombro que sentía por ese cuento eh, años atrás, ¿no? Considerando
que hay otros cuentos de Edgar Allan Poe mucho más logrados, ¿no? Entre mis favoritos, sin duda, está Hofrog, que seguramente en otra oportunidad podremos dialogar sobre ese cuento. A ver, Eso es todo. sí, a mí me gustaría retomar un punto que tú has mencionado, la idea de la soberbia, ¿no? A ver, la soberbia podríamos entenderlos porque, digamos, a medida que uno lee el cuento también es inevitable realizar una analogía en torno también con una visión de este relato bíblico que podríamos tomar en cuenta, que es la idea de la creación y la pérdida del paraíso. No sé hasta qué punto pueda estar cometiendo una sobreinterpretación en el símil, pero no me parece tan descabellado pensar el cuento como un relato que en cierta medida es una analogía en el sentido, por ejemplo, de hablar sobre un paraíso, la casa como paraíso, el sujeto sublime, los animales, su animal favorito y todo lo demás, hasta que finalmente este sujeto se degrada y bueno, sucede lo que sucede, ¿no? No me parece tan descabellado un análisis como el relato, porque en cierta medida sigue cometiendo, en cierta forma, la idea del relato. Y la soberbia la podríamos entender en ese sentido. A ver, por ejemplo, si comparamos con el otro cuento que probablemente es el que más se acerque en la forma del desenlace, con el corazón delator. La diferencia entre ambos personajes es que mientras que el personaje, el corazón delator, siente temor, porque él siente psicológicamente que el corazón le está, es decir, básicamente se vuelve loco por eso, porque es un peso de la conciencia, que lo que lo termina develando como el asesino. En el gato negro es todo lo contrario. No es un sujeto temeroso, sino más bien es un sujeto que con la desaparición del gato vuelve a recuperar su ímpetu, pero es un ímpetu, no vuelve al punto de inicio, que es, digamos, ese su lugar, pues, puro al cual pertenecí inicialmente, sino vuelve a recuperar su ímpetu, pero ya recupera como un sujeto degradado, ¿no? Y como sujeto degradado se ufana de su acto porque siente que su acto ha sido digno de... hace un acto digno de ser aplaudido. De ahí que la soberbia, de ahí vemos la idea de relato, ¿no? Que me estoy mencionando, es lo que lo que termina causando su caída, ¿no? O sea, no es la conciencia, sino es la soberbia lo que le termina causando su caída, pero es una soberbia que también en cierta medida, a ver, yo no estoy tan de acuerdo en el sentido que tú decías que no te parece un acto verosímil. A mí me parece todo lo contrario, que si incluso le damos una lectura un poquito más perniciosa, si me permites el término, así como Edgar Allan Poe crea el estereotipo o el arquetipo, mejor dicho, en torno del detective hábil, no ducho de análisis y todo lo demás. ¿Por qué no pensar también que Edgar Allan Poe también cree el arquetipo del criminal, pues, soberbio, ¿no? Que se ufana en su soberbia, en su grandilocuencia, ¿no? Del acto realizado, ¿no? Por cierta medida no me parece tan, como te digo, tan inverosímil el acto, ¿no? Todo lo contrario, es más bien la soberbia que posee lo que le da esa caída, ¿no? Esa caída, mejor dicho, el acto no es el haber maltratado, asesinado, odiado a los animales, ni siquiera el haber asesinado a su esposa, lo que produce ese cambio, porque al inicio del relato ya no es el sujeto degradado, digamos, en ese ímpetu, no es el sujeto arrepentido, el sujeto que está escribiendo está haciendo este recuento de actos, lo que nos da inicio al relato, sino más bien ahí es el sujeto ya derrotado, pero antes no, o sea, ¿qué es lo que causa esa derrota? Lo que causa su derrota es la soberbia, o sea, caer precisamente por la soberbia y por el gato, ¿no? Obviamente el gato ahí está el elemento simbólico, pero es la soberbia lo que permite entender
digamos, la altura de su caída, ¿no? O sea, cae de muy alto, ¿no? Cae, ya se estaba liberando, no, no, es gratuita la frase donde esta es una casa con cimientos bien hechos y comenzar a golpear la pared con el bastón, no es gratuita, ¿no? O sea, ya es la altura desde donde está cayendo lo que le causa finalmente esa derrota, ¿no? Entonces yo ahí sí discrepo contigo y creo que la soberbia está muy bien puesta en ese sentido. Para justificar esa actitud, habríamos que retomar un poco, habría que retomar la lectura, habría que reiniciar eh, el análisis del cuento o verlo desde otra perspectiva, ¿no? De que aquí hay dos, una naturaleza dual del protagonista, ¿no? Esa naturaleza bienhechora, afable, esa naturaleza, pues, que calza dentro de los moldes de la urbanidad y de la gentileza, y la otra sería la de un psicópata en potencia. Quizás el personaje, y me aventuro a decir esto, siempre fue un psicópata, siempre fue una persona con estas tendencias y que la afabilidad en su primera infancia, en su primera etapa, pues quizás obedece a, a la infancia y a la crianza y a la educación que haya tenido, pero con el detonante que es el alcohol, se terminan pues activando estos elementos de actitud, justificando la soberbia que tú mencionas como elemento catalizador, ¿no? De la derrota, de la caída, pues esa actitud calza dentro de la postura de un psicópata, de alguien que disfruta y se regocija en hacer el mal, ¿no? Con algunos elementos pues naturales de culpa, que aquí también esto no lo podemos dejar escapar, es de que el hecho de que el relato esté en primera persona, porque es lo que intenta hacer el personaje es tratar de convencernos de alguna manera de su inocencia, de que es víctima de ciertos hechos fortuitos, pero que en esta última acción termina delatándose a sí mismo por completo, ¿no? Por estas actitudes sociópatas que siempre estuvieron, o psicópatas que siempre estuvieron en él, ¿no? Que siempre estuvieron de manera subyacente y de que en algún momento pues se tuvieron que evidenciar, porque los actos que él realiza son perversos, son de una maldad innegable. El hecho de vaciarle el ojo, el hecho de ahorcar al gato, el hecho de coger un hacha y tratar de matar al gato con un hacha, el hecho de seguir viviendo en la casta con mujer sepultada en el sótano, es de un acto completamente perverso, ¿no? Bueno, habiendo dicho lo que se dijo, pues damos por cerrado nuestra primera sesión de encuentros. La siguiente semana volvemos con un cuento de Arthur C. Clarke. Vamos a la ciencia ficción con el cuento llamado La Estrella, ¿no? Entonces nos estamos viendo. Si te gustó, te suscribes, dejas tu like, tu comentario, tus sugerencias, un cuento que te gustaría que se discuta, y nosotros nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.